buenos días a todos. Bueno, el día de hoy vamos a ver lo que es el control tipo relay. Es una forma de control bastante sencilla. Voy a presentar pantalla. Bien, el control tipo relay es un tipo de control de la familia de los on-off. ¿Okay? Es un todo o nada, básicamente. Y se ocupa principalmente, para procesos que son lentos. Se emplea, no requieren de mucha precisión. En el set point, ahí está. Normalmente, este tipo de controles tienen una banda de tolerancia. Normalmente tienen una banda de tolerancia en lugar de un... Okay. ¿Qué es eso de una banda de tolerancia? Bueno, vamos a poner una región por aquí. Vamos a tener una región donde vamos a tener una correcta operación de un sistema determinado y la variable de interés debe de permanecer siempre en una zona. Algo más o menos así. ¿Sale? Aquí estamos en el tiempo y aquí está nuestra señal de interés. Y esta es la banda o región donde nos interesa que se mantenga nuestra variable. El símbolo que se emplea para este tipo de control, a diferencia de un PID, pues es el símbolo de histéresis. Vamos a ponerlo aquí. ¿No? De histéresis. Ese símbolo, bueno, es más o menos algo así. ¿Okay? Muy bien. Vamos a ver algunas de sus aplicaciones y vamos a verlo en una planta de tipo térmica. ¿Okay? Vamos a abrir de favor vamos a abrir Simulink, por favor. Damos un minutito en lo que se abre, yo ya lo tengo aquí abierto. Nos damos un minutito en lo que ustedes lo cargan, por favor. Bien, para ver una aplicación de este tipo de control, dijimos que vamos a ver lo que son algunos procesos de tipo térmicos. Okay, entonces vamos a introducirlo por medio de un ejemplo. Ejemplo 1. Okay. Vamos a ver un ejemplo muy sencillo. Consideremos acá de
plomo está en contacto con una base, transfiere calor. La placa de plomo tiene forma rectangular, dimensiones de 75 centímetros por 30 centímetros. Temperatura inicial de 21 grados Celsius. Temperatura del ambiente de 24 grados Celsius. Se desea mantener la temperatura de la placa, una banda de operación de 60 a 65 grados Celsius. Hay que diseñar un controlador tipo relé que nos mantenga esta banda. Diseñar un controlador que mantenga dicha región de operación. Muy bien. Tenemos entonces, voy a hacer un dibujo de qué es lo que tenemos. Tenemos ahora sí que una placa de plomo, nos dicen. Más o menos algo así. Que está encima de una placa de calentamiento. ¿Ok? Vamos a ponerle aquí placa de plomo. De calentamiento. ¿Ok? ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue es ver qué fenómenos físicos térmicos ocurren en este proceso. Ok, vamos a ver. Los fenómenos físicos principalmente que ocurren en termodinámica son de tres tipos. De conducción, el proceso de conducción se da cuando normalmente dos sólidos, entran en contacto, dos sólidos con diferentes temperaturas o con un gradiente térmico, entran en contacto entre sí. Y vamos a ponerlo por aquí. Tenemos que tenemos dos sólidos. No necesariamente tienen que ser diferentes, de diferentes materiales, pero sí es importante que estén en contacto directo. Pues imaginemos que el de la parte de abajo está más, bueno, vamos a ponerlo al revés para que coincidan los colores. El de la parte de arriba está más caliente que el de abajo, entonces va a transferirle energía térmica del más caliente al más frío. ¿Por qué? Porque hay un gradiente de temperatura. Ahí está. Proceso de conducción. El siguiente es proceso de convección. El proceso de convección normalmente se da entre líquidos y gases. ¿Ok? Yo voy a tener dos líquidos. Bueno, puedo tener un líquido en un recipiente.
Y supongamos que en la parte de abajo pues tenemos una resistencia térmica. No tenemos resistencia que está calentando nuestra recipiente. Entonces el calor generado por la resistencia va a estar generando corrientes de convección en nuestro líquido. Algo así más o menos. ¿Okay? Otro fenómeno similar es con gases. Imaginemos que tenemos, no sé, por ejemplo, que aquí está la Tierra, una superficie que está a cierta temperatura, mucho mayor que el ambiente, entonces esta superficie va a estar calentando también parte del ambiente por convección. ¿Okay? Y finalmente el último proceso, el proceso de radiación. El proceso de radiación es un proceso donde no hay contacto entre los elementos y normalmente hay una fuente de ondas electromagnéticas. Por lo general es de tipo infrarrojo, pero no es obligatorio que sea de ese tipo. El ejemplo más común pues es el sol, puede ser también un radiador, etcétera, etcétera. Y aquí podríamos tener, por ejemplo, un calentador solar. Bien, entonces el agua en el calentador se estaría calentando principalmente por radiación. Otro elemento importante que encontramos más comúnmente en la industria o en otras cuestiones más tecnológicas es un radiador. Muy bien, hasta aquí está todo muy sencillo, muy tranquilo. Pues bueno, vamos a ver cómo podemos resolver nuestro problema empleando Simulink. ¿Ok? Vamos a regresar a este problema. Pues lo primero que tenemos que hacer es identificar qué proceso térmico está ocurriendo. ¿Ok? Yo voy a poner una vista lateral de lo que ocurre en el calentamiento de una placa. ¿Ok? Pues imaginemos que aquí tenemos la parte térmica. Y por aquí anda nuestra placa de plomo. ¿Ok? Más o menos por aquí está su centro de masa. ¿Ok? Entonces lo que está ocurriendo entre la placa de plomo y el bloque, perdón, entre la placa de calentamiento y el bloque de plomo, es básicamente un proceso de conducción. Bueno, un proceso de conducción de la placa que está más caliente al bloque de plomo. Y posteriormente ocurre un proceso de radiación. ¿Por qué? Porque el bloque de plomo está en contacto con el ambiente y entonces va a estar perdiendo también energía térmica que la va a estar cediendo al medio ambiente. Entonces, básicamente tenemos dos procesos. ¿Okay? Y a nosotros nos interesa
sostener una banda de temperatura por medio de un control tipo relay. Bien, pues vamos a hacerlo. Nos vamos a Library Browser. Library Browser, vamos a ver la que son el apartado de Thermal, que vamos a estar ocupando para simular procesos de tipo puramente térmico. Hay termoeléctricos también, entre otros. Pues me voy aquí a Simscape, Foundation Library, donde dice Thermal Elements. Okay, lo primero que necesitamos, pues bueno, es una masa. Nos vamos a Thermal Mass. Creo que el problema no nos dice cuánta masa tiene. Vamos a ver. Nos da las dimensiones, nos da la masa con una masa 35 kilogramos. Okay, son problemas muy sencillos, pero que nos van a permitir introducir estos fenómenos térmicos. Okay, yo aquí ya tengo un thermal mass. Dentro, otra cosa muy importante. Dentro del proceso, dentro del bloque de plomo, vamos a tener un proceso interno de conducción de calor. ¿Okay? Esto es muy importante. Están ocurriendo procesos de conducción de calor. ¿Okay? ¿Por qué? Porque estamos en un sólido. ¿Okay? Vamos a plasmar esto acá en Simulink. Voy a poner primero todos los bloquecitos y después los voy a configurar. ¿Vale? Entonces dijimos que hay un bloque, hay un proceso de conducción. Entonces voy a usar también el bloque que dice Conductive Heat Transfer. ¿Ok? Entonces, hay un proceso de conducción. A la salida yo voy a tener que un proceso de radiación. Entonces hay un apartado que dice Radioactive Heat Transfer. Lo vamos a poner por acá. ¿Ok? Doy un momentito para que puedan actualizar sus bloques. Si tienen alguna duda de dónde aparece algo, por favor, con confianza. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que sigue? Pues vamos a ver el dibujito. Aquí en esta parte de acá, yo tengo una temperatura ambiente. Es la parte que está por acá. Y por acá está mi placa de cobre. Mi placa de cobre yo la voy a ver como una fuente controlada de flujo térmico. Todos estos términos se los voy a dejar de tarea para investigar. Son muy sencillos de entender, ¿sale? Una fuente controlada de flujo térmico va a estar en la placa. ¿Ok? Entonces vamos a colocar esto de acá. Entonces yo tengo una temperatura de fuente, tengo temperatura ambiente. Después de la parte de radiación, entonces me voy a Thermal Sources. Y donde dice Temperature Source. Temperature Source nos va a permitir tener la temperatura ambiente a la salida de radiación. Finalmente buscamos donde diga Controlled Heat Flow Rate, que nos va a permitir hacer la simulación respecto de la placa de calentamiento. ¿Okay? Entonces voy a ponerle nombres. Aquí es bloque de plomo. Bueno, esto no es necesario. Y aquí es temperatura ambiente.
Y aquí en control de head flow rate source le voy a poner placa de calentamiento. Bien, lo que sigue es poner un sensor de temperatura. ¿Para qué? Para que yo pueda estabilizar, más bien para que pueda tener la lectura que está ocurriendo de temperatura en el bloque de plomo. Sensores de temperatura que podemos ocupar podría ser, por ejemplo, un termistor. ¿Dónde está? Podríamos tener nosotros un termistor que pegamos al bloque de plomo, por ejemplo. Podríamos tener un sensor infrarrojo, un termómetro infrarrojo. Voy a dibujar aquí un termistor. No sé, vamos a poner un elemento por aquí. Nada más sensor de temperatura. Es igual en la tarea que les voy a dejar, van a investigar los tipos de sensores que hay a nivel industrial. Este es un ejemplo nada más de tipo ilustrativo. ¿Ok? El sensor de temperatura lo encuentro donde dice Thermal Sensor, Temperature Sensor. ¿Ok? Como a mí me interesa medir la temperatura del bloque de plomo, pues el puerto A, el puerto de lectura, y lo voy a tener hacia la placa de plomo, y el bloque, y el puerto B lo voy a tener hacia una referencia de temperatura de tipo 0. Pues me voy a Thermal Sources, Temperature Source, y aquí le voy a poner referencia 0. ¿Ok? Bien, este es mi diagrama principal. Voy a dar unos minutitos por si tiene alguien alguna duda de cómo generarlo. Por favor, con confianza. Adelante. Muy bien, vamos a continuar. Lo que sigue es colocar los convertidores para que podamos tener lecturas en nuestro osciloscopio. Entonces nos vamos a Utilities y donde diga PS to Simulink Converter. Y lo mismo para la fuente, pero ahora es de Simulink to PS. Ok, coloco mi osciloscopio. Ahí está. Y bueno, lo que sigue es buscar mi control tipo relay. Vamos a buscar un control tipo relay.
Para ello nosotros escribimos aquí relay, por favor. Está donde dice discontinuities y luego dice relay. Okay, nuestro control tipo relay lo vamos a poner por acá. Y la parte de sensado, pues tenemos una realimentación por aquí. Ok, nos falta este elemento de aquí. Este elemento, el flujo térmico va a tener siempre también una referencia. Normalmente en esta referencia va a ser la temperatura ambiente. ¿Vale? Entonces, como yo la tengo por acá, pues la voy a copiar y pegar. Es exactamente el mismo valor, únicamente lo que hace MATLAB al ponerle una es cambiarle la etiqueta para que no tenga redundancias con los nombres. Y ahora sí, este debe ser nuestro diagrama. Ya lo voy a ir guardando. Y ahorita lo que sigue es configurar. Ah, un elemento muy importante que se me está olvidando, el solver. No se les olvide el solver. Solver configuration, si no, no nos va a permitir hacer una simulación correctamente. Configuration, ¿dónde lo pueden poner? En cualquier parte del link, de preferencia donde esté la referencia más pequeña. ¿Sale? Damos un minutito para que puedan copiar y actualizar ahí sus... Muy bien, vamos a configurar nuestros bloques. Al configurar nuestros bloques vamos a ver qué nos dice el problema. Okay. Nuestra placa de plomo tiene una masa de 35 kilogramos. Entonces yo le voy a dar doble clic al thermal mass correspondiente y coloco donde dice más 35 kilogramos. Calor específico, buscamos el calor específico del plomo. Para ello, no me ha dado tiempo de generar unas tablas, una serie de tablitas que vamos a estar ocupando en procesos 1 y procesos 2. Denme chance, por favor. ¿Vale? Calor específico del plomo. Ah, muy importante. Hay que buscarlo con las unidades de preferencia que maneja MATLAB. Joules, kilogramos, Kelvin. Ay, Dios. Plomo. Aquí está, por ejemplo. Yo tengo que es el valor de 130. 130 joules, kilogramos, Kelvin. Ok, entonces voy a ocupar este valor. En variables yo voy a tener aquí las condiciones de temperatura inicial. Yo voy a seleccionar Override, voy a poner Height.
¿Okay? Y voy a tener una temperatura inicial de 21 grados Celsius. Entonces le voy a poner aquí 21 y busco donde diga unidades DEC-C. Y le damos en OK. ¿Alguien tiene dudas sobre la configuración del bloque Thermal Mass? No, profe. No, profesor. Perfecto, está muy sencillo. ¿Qué sigue? La temperatura ambiente. La temperatura ambiente me dice que es de 24 grados, entonces le pongo 24 DEC-C. Lo mismo por acá, 24 DEC-C. Muy importante, fíjense en las unidades, ¿sale? Porque si no luego salen cosas raras. La referencia 0 tiene que tener 0 DEC-C. ¿Okay? Lo que sigue es la conductividad térmica del plomo. Para eso yo necesito calcular el área, el grosor y la conductividad térmica. ¿Cómo hago el cálculo? Pues es muy sencillo, ¿sale? Aquí me dan ya el área. Voy a hacer un dibujito rápido. Algo más o menos, bueno, debe ser algo más o menos así. Entonces me dicen que de un lado mide 75 centímetros. El otro lado mide 50 centímetros y me falta calcular el espesor. ¿Okay? Ello lo puedo calcular a partir de la densidad del plomo. Vamos a hacerlo. Voy a ver si puedo. No. Bueno, vamos a ponerlo por acá. El área de la sección transversal va a ser 0.5 por 0.7. Acordémonos que vamos a trabajar en sistemas de unidades internacionales para estandarizar nuestro problema. Entonces, 0.75 me da 0.375 metros cuadrados. Pero la densidad del plomo es igual a la masa entre el volumen. Hasta que es igual. Va a ser igual a entre el área por el grosor. ¿Okay? Voy a buscar la densidad del plomo ahora. Ahí está. Densidad del plomo. Densidad del plomo, a ver aquí. Aquí está. La densidad del plomo es de 11.341.5 kilogramos por metro cúbico. Vamos a poner eso. 341.5. Voy a omitir las unidades. Entonces continuamos con nuestro problema. Esto va a ser igual a 35 kilogramos entre 0.375 por... ¿Okay? Y de aquí yo puedo obtener el grosor. H va a ser igual. Profe, pero los 11.000 son en centímetros. A ver, permíteme. No, mira, aquí está.
kilogramos sobre No, metro no, cúbico. sí, es que yo estaba viendo el de ladito. Sí, no, no te preocupes. De hecho, pues parece, ¿no? Ah, en centímetros es 11.34. ¿Vale? Ok, vamos a continuar. Entonces, de aquí hay que despejar el grosor. Pues esto es 1341.5 por 0.375. Va a dar, ¿verdad? Esto es 5 entre 0.375. 0.0082. ¿Ok? Entonces yo ya tengo el grosor, pero me tengo que fijar en algo muy importante. Déjenme ver si puedo desplazar esta cosa. Me tengo que dar cuenta de algo muy importante. ¿Ok? Ok. Voy a hacer una vista lateral de este bloque de plomo. Y por aquí voy a decir, por aquí anda el centro geométrico. Entonces, del centro geométrico voy a dividir en dos. Un proceso térmico del tipo conductivo va a ocurrir por acá. Bueno, ahí más o menos. Y el segundo va a ocurrir por acá. Dentro del mismo bloque de plomo. ¿Okay? Es por eso que yo aquí tengo dos bloques conductivos. ¿Okay? Uno va a representar la parte de abajo, la parte que está más cerca de la placa de calentamiento, y el otro la parte que está en medio, la parte de arriba del bloque de plomo. ¿Okay? Entonces, yo tengo que tener el grosor a la mitad para uno de este cacho de aquí, este es H entre 2. Y el otro obviamente le va a corresponder otro H entre 2. Entonces, hay que dividir entre 2 este valor. H 0.0041. Ok, pues yo ya tengo el grosor de cada uno de los bloques conductive, entonces lo voy a colocar. Entonces, área, dijimos que es de 0.375, el grosor es de 0.0041 y la conductividad térmica del plomo. La conductividad térmica del plomo, yo lo tengo por acá, aquí está, es de 35. Está en las unidades estándares estandarizadas del sistema internacional. Le voy a poner 35. ¿Okay? Y lo mismo para el otro bloque de plomo. Perdón, para el otro bloque Conductive Heat Transfer. Lo que sigue, el bloque de Radiactive. El bloque de Radiactive. Yo no he encontrado correctamente todos los coeficientes de radiación. No los he encontrado. De momento, en el caso, por ejemplo, en el caso de alguna tarea o algún ejercicio de examen, si no los logramos encontrar, yo se los voy a dar. Quizá en algunos casos tengan que ser inventados. En otros casos, a nivel real, es posible que los tengan que determinar de manera experimental. Era lo que me estaban comentando algunos profesores de termodinámica, ya que estos coeficientes son muy variables. ¿Okay? Es decir, varían mucho debido a las condiciones climatológicas, humedad del agua, etcétera, etcétera, etcétera. Humedad del ambiente, perdón, etcétera, etcétera. Entonces, el área, pues sí la tenemos, eso no hay problema, es 0.375.
El coeficiente de radiación yo lo voy a dejar en 10 por e a la menos 8. Voy a poner la lupa para que tenga la configuración correcta. Pues esta es la configuración del bloque Radiactive Heat Transfer. Este coeficiente, el de radiación, yo no lo he encontrado. Lo estoy inventando. Entonces, probablemente no coincida con algo de la realidad. Pero les repito, ya a nivel profesional, ustedes lo tienen que determinar experimentalmente. Si alguien de pura casualidad tiene algunas tablas termométricas o de metrología, les agradecería mucho si nos las comparten. Muy bien, le voy a dar en OK. Voy a cerrar la lupa. Profe, ¿cuál era el valor del thermal conductivity? El thermal conductivity. Aquí está. 35. Gracias, profe. OK, le damos en OK. Muy bien, ya tenemos configurado pues nuestro diagrama. Antes de usar el control relay, yo quiero que vean cómo opera esta conductive heat transfer. Le voy a poner un bloque de tipo constante. Y ahorita nos metemos con el control tipo relay. Ok, el bloque de tipo constant. Le voy a poner aquí para que no me marque errores o warnings un terminador. El terminador está en Common Used Blocks, donde dice Terminator. Y lo arrastramos. ¿Qué es lo que sigue? Vamos a configurar el solver configuration. Dijimos que estos son procesos lentos, los procesos termodinámicos son lentos. ¿Ok? Entonces vamos a darle una constante de tiempo, un tiempo de muestreo relativamente grande. Yo voy a ocupar el trapecio y la rule. Le voy a poner un sample time de 0.1. Lo mismo acá en el filtering time constant. Y le doy en OK. Voy a simular hasta 200 segundos. Entonces el stop time, en la parte de acá arriba, debe decir 200 segundos. Y le voy a dar run, a ver qué es lo que hace. Bien, ya terminó. Abrimos el scope. Y tenemos que tener esto de aquí. Vemos que no se estabiliza, quizá necesitemos más flujo térmico. Digo, ahorita es de prueba, no sé cuánto flujo deba de ser. Ya con el control relay lo va a determinar automáticamente. Okay, nomás por probar le voy a dar 100. ¿100 qué? 100 joules sobre segundo. ¿Okay? O watts. Y le voy a dar run. Y aquí ya sube un poquito más. Le voy a dar más tiempo, le voy a dar 5000 segundos. Recuerden, los procesos térmicos son lentos. Y en algún punto obviamente se va a tener que estabilizar. Le voy a dar 10.000 segundos. Ok, ¿alguien obtuvo algo diferente? Marca error, profe. ¿Nos presentas pantalla, por favor? Para Sí, ver en qué consiste tu error. sí. Un segundo. Me dice que es el solver. A ver. Aquí es el algebraic loop. Ok, es que, a ver, tenemos que estar atentos a la indicación, por favor. Primero estamos probando con un bloque de consta. Ahorita vamos a Sí, configurar el cierto. control relay. ¿Vale? Ok.
Si alguien con este bloque de constant le marca error, por favor me indica, ¿sale? Ok, yo ya vi que ocupo aproximadamente 10.000 segundos pues, para controlar, bueno, para alcanzar una referencia. No sé cuál todavía. Pero vemos que lo importante que quiero que vean es que se estabilice el proceso. Okay, entonces yo de una u otra forma puedo hacer algún tipo de control, ya sea por PID, ya sea por ON. Supongamos que nuestra placa de calentamiento únicamente es de tipo ON. La prenda y empieza a emitir la energía correspondiente. No puse los niveles de energía de la placa. Vamos a ponerlos. Okay. La placa de calentamiento. La placa de calentamiento tiene las siguientes propiedades. Placa de calentamiento. 850. Esos datos ahora sí ya podemos resolver nuestro problema. Muy bien. Entonces, para introducir los 850 watts, ¿cómo le hago? Yo necesito primeramente un bloque de saturación. El bloque de saturación me va a permitir limitar la salida de flujo térmico de esta cosa de aquí. Yo la voy a configurar con un lower limit igual a 0. No hay ningún flujo térmico y el límite superior son 850. Este es el bloque de saturación. Y le damos en OK. Ahora sí, vamos a quitar esta cosa de aquí y vamos a hacer nuestro controlador tipo relay. Para nuestro controlador tipo relay voy a quitar el terminador y voy a conectarlo por acá. Ahora, a mí me va a estar faltando un elemento muy importante, que es el famoso unit delay. Vamos a colocar el unit delay para evitar que nos mande algún tipo de error. Voy a discrete y unit delay. Y la voy a insertar aquí. El unit delay tiene que tener el mismo sample time que nuestro solver. En este caso para mí fue de 0.1. Y le doy en OK. Vamos a configurar ahora el control tipo relay. Nos dice switch on, switch off. Y la salida. ¿Okay? Vamos a ver qué significa primero esto. Lo que me pide el problema es que yo tengo que sostener una banda de temperatura entre 50 y 65 grados. Pues aquí está el 50. Acá está el 65. Y mi controlador debe de mantener la temperatura en esta zona. ¿Okay? Normalmente lo que nosotros vamos a observar son cosas así. ¿Okay? Aquí está el tiempo. Y aquí está la temperatura. Bien, pues vamos a configurar nuestro relay. Pues la salida, pues es un todo o nada, dijimos, entonces es 850. La salida, pues va a ser el 850. ¿Por qué? Porque es un todo o nada. Switch on. ¿En qué momento se va a encender el controlador? En el momento en el que esté en 50 grados Celsius. Y se va a apagar en el momento en el que llegue a 65 grados. Aquí es un menor o igual. ¿Okay? Si está por debajo de la banda, se enciende. Si está por encima de la banda, se apaga. Ay, Dios, ¿qué hice? Ah, ok. Es al revés. Una disculpa. 65, 50.
y le damos en OK. Y entonces pongo la configuración del relay. Y vamos a ver qué es lo que hace. Ok, le damos en OK. Ahora, ojo, hay una configuración estándar que normalmente va a traer este MATLAB para el relay. ¿Qué quiere decir? Que es posible que cuando esté encendido yo tenga que ponerle un 0 y cuando esté apagado yo le tenga que poner un 850. ¿Por qué? Depende de la lógica que tenga el control relay en MATLAB, que ya viene preconfigurado. ¿Okay? Vamos a ver qué pasa en la simulación y si no, pues los invertimos los valores, o sea, no hay ningún problema. Empieza a hacer cosas raras. Le doy run. Otra cosa muy importante. Yo necesito ver la señal de salida del controlador. Les voy a poner un scope. Ahora sí le damos run. Y vemos que no se activa. ¿Por qué no se activa? De nuevo por lo que les comenté, la lógica que tiene invertida en este caso MATLAB. Entonces, yo le voy a poner aquí 0 cuando esté activo, voy a poner 0 aquí, y cuando esté apagado 850. Recuerden, esto es por una cuestión lógica. Nosotros podemos construir el control relay de manera independiente, sí lo podemos hacer, pero de momento me interesa que sepan usar este bloque. ¿Vale? Esto es por una cuestión de la lógica de MATLAB, ojo. No quiere decir que vaya a haber un on realmente cuando esté en off y un off cuando esté realmente en on. ¿Vale? Le damos en OK y le damos run de nuevo. Vamos a ver si se encendió y efectivamente ya se encendió. Vamos a ver si estabiliza nuestra temperatura. Y efectivamente estabilizamos la temperatura entre 50 y 65 grados aproximadamente. ¿Alguien obtuvo algo diferente? No, profe. Perfecto. Entendimos la lógica del control tipo relay y sobre todo lo importante, la lógica que maneja por default MATLAB. Eso es muy importante. Recuerden, voy a hacer, no importa si soy repetido. Aquí este bloque ya trae preconfigurada cierta lógica de on y de off. ¿Ok? Y aquí le estoy diciendo, oye, ¿sabes qué? Cuando enciéndete, no. Apaga la placa de calentamiento cuando te enciendas. ¿Cuándo se enciende? Pues cuando estés en 65 grados Celsius. ¿Ok? Y luego le estoy diciendo, apaga el control relay cuando estés en 50 grados. Pero entonces le tienes que transferir una señal de 850. ¿Ok? Recuerden que es una señal de tipo todo o nada. Y aquí la lógica de MATLAB, les repito, está invertida para nuestros fines. No sé si tengan ahí alguna duda sobre este tipo de problema. Bueno, no, en sí no es un problema, es un estándar que maneja MATLAB en cuanto a su lógica. Lo que quiero que vean es la señal del control relay, pues es de tipo efectivamente on-off. Se enciende y se apaga, se enciende y se apaga. Ok, entonces esto está muy sencillo de hacer, muy fácil de hacer. Se puede usar también en elementos hidráulicos, ¿sí? Muchos elementos, porque los elementos hidráulicos, por ejemplo, en el llenado de tanques, si el tanque es muy grande, entonces el proceso es lento. Yo puedo usar un control on-off.
siempre y cuando no busque tanta precisión. ¿Okay? Y aquí está cómo controla la temperatura en nuestro control relay. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? El bloque de control relay dentro tiene uno que se llaman Signal Attributes. No sé para qué sirvan. Signal Attributes normalmente son para el manejo de datos. Yo, por ejemplo, estoy manejando escalares, pero también me puede permitir manejar vectores. ¿Ok? O meterle tablas de datos. No lo vamos a ver aquí, es una configuración mucho más específica, pero yo no le puedo meter también a este control una serie de datos como tipo tabla, y le puedo decir, ¿sabes qué? Si estás en esta zona, enciéndete. Si estás en esta otra zona, apágate. Si estás en esta zona, enciéndete con, no sé, por ejemplo, 500 watts. Si ahora estás en esta otra zona, enciéndete con 800 watts. A eso se refiere. No lo vamos a ver en esta clase. Vale, gracias, profesor. Sí. ¿Okay? ¿Alguien más tiene otra duda, otra pregunta? ¿Alguien que le haya quedado diferente? ¿No? Muy bien. Bueno, por cuestiones de tiempo, vamos a dejarle hasta aquí. Al ratito les voy a dejar su tarea para procesos térmicos. Y bueno, si nadie más tiene alguna duda u otra pregunta, pues nos estaremos viendo la siguiente semana. Y que todos tengan un excelente día. Gracias, profe, igualmente. Vale, hasta Gracias, luego. profesor. Profe, igualmente, hasta luego.